Estados Unidos, 1935. La Gran Depresión aún proyectaba su larga sombra sobre las calles de las grandes ciudades. En el corazón de Chicago, entre las mansiones de las calles tranquilas, vivía la familia Bremont, a primera vista común y corriente, pero que albergaba un terrible secreto que pronto se convertiría en la comidilla de todo el país. El cabeza de familia había sido el respetado ingeniero Patrick Bremont, quien se forjó una carrera en el sector industrial antes de la crisis. Tras su prematura muerte, la casa quedó a cargo de su viuda, la estricta pero cariñosa madre Agnes Bremont. Con ella vivían sus dos hijos, el mayor, Josiah Bremont, de 27 años, y la menor, Letitia Bremont, de 24. Josiah padecía un trastorno neurológico poco común desde la infancia, el síndrome de Glenn-Levin. Su afección se manifestaba en episodios recurrentes en los que dormía de 18 a 20 horas diarias durante periodos de 1 a 3 semanas, seguidos de periodos de comportamiento normal. Durante estos episodios, cuando estaba despierto, solía mostrar alteraciones del comportamiento, confusión y apatía, síntomas que la familia atribuía a su trastorno. La familia se había adaptado a este patrón psíquico. Su madre revisaba regularmente su habitación, lo cubría con una manta y, con un suspiro silencioso, cerraba la puerta tras ella, viendo a su hijo aparentemente en otra fase de sueño prolongado. La residencia Bremont era una casa de piedra rojiza de 3 pisos en la acaudalada zona norte de Chicago. En su interior, la casa era un testimonio de tiempos mejores. Pesados muebles de roble, alfombras orientales y retratos familiares que adornaban las paredes del pasillo principal. Los premios de ingeniería de Patrick Bremont aún se exhibían con orgullo en el estudio, aunque habían acumulado una fina capa de polvo desde su fallecimiento 3 años antes. Agnes mantenía el hogar con precisión y dignidad a pesar de las dificultades económicas de la depresión. Había aprendido a economizar sin sacrificar la posición social de la familia. Los vecinos la consideraban un pilar de fortaleza, una viuda que se mantuvo con notable serenidad ante la tragedia y las dificultades económicas. Leticia trabajaba como secretaria en un bufete de abogados local, contribuyendo a los ingresos familiares. Era conocida por su inteligencia y reserva, cualidades que le resultaron útiles en el ámbito profesional, pero que limitaron su círculo social. A diferencia de muchas mujeres de su edad, mostraba poco interés en el matrimonio y se dedicaba a mantener a su madre y a su hermano. La condición de Josiah le había impedido seguir los pasos de su padre. Su educación se vio interrumpida por episodios de hipersomnia, lo que le imposibilitó un empleo tradicional. En cambio, se dedicó a la lectura y a trabajos ocasionales de dibujo que se adaptaban a sus impredecibles patrones de sueño. La familia había consultado a numerosos especialistas sobre la condición de Josiah, pero la medicina de la época ofrecía poca ayuda más allá de sedantes y tratamientos ineficaces. Lo que vecinos y conocidos no podían ver era el progresivo deterioro del estado mental de Josiah. Tras las puertas cerradas de la casa de los Bremont, su personalidad había comenzado a fragmentarse. Entre sus episodios genuinos de KLS, Josiah había desarrollado una personalidad independiente y calculadora. Su historial médico era la tapadera perfecta. El médico de cabecera y los especialistas habían documentado su condición durante años, creando un historial que lo hacía parecer incapaz de la violencia metódica que luego cometería. Agnes atribuyó estos cambios a su medicación y a la frustración de vivir con su enfermedad. Leticia notó más, pero no dijo nada, protegiendo a su hermano y sin querer cargar a su madre con más preocupaciones. Ninguna de las dos mujeres podría haber imaginado la magnitud de la transformación que se estaba produciendo en Josiah Bremont. A finales de 1935, cuando el invierno se abatió sobre Chicago, un nuevo terror se apoderó de la ciudad. La primera víctima fue descubierta el 12 de noviembre, Elizabeth Caldwell, una costurera de 32 años, hallada en su apartamento cerca de Lincoln Park. La causa de la muerte fue estrangulación, pero lo que captó la atención del público fue el extraño detalle. Le habían colocado cuidadosamente un gorro de dormir de niño en la cabeza después de morir. El titular del Chicago Tribune al día siguiente decía: "Extraño asesinato conmociona a un barrio del North Side". Las investigaciones policiales iniciales no dieron resultados. Elizabeth vivía sola, no tenía enemigos conocidos y no se había robado nada de su apartamento. El detective Howard Mercer, asignado al caso, señaló en su informe la metódica naturaleza de la escena del crimen, sin señales de forcejeo ni entrada forzada, lo que sugiere que la víctima conocía a su agresor. 2 semanas después, apareció una segunda víctima, Raymond Foster,
un contador de 41 años, encontrado en su oficina fuera del horario laboral. Una vez más, la estrangulación fue la causa de la muerte. De nuevo, le habían puesto un gorro de dormir. La prensa rápidamente ató cabos y el apodo de El Destripador Dormilón apareció impreso por primera vez. Para diciembre, el recuento había llegado a 4 víctimas. Cada asesinato seguía el mismo patrón: estrangulamiento, sin indicios de robo, el característico gorro de dormir. Las víctimas variaban en edad, género y posición social, sin ninguna conexión aparente entre ellas. El único punto en común era la geografía. Todas fueron asesinadas en un radio de 5 kilómetros del centro de Chicago. El Departamento de Policía de la ciudad formó un grupo de trabajo especial encabezado por el capitán Gerald Sullivan, un oficial veterano con experiencia en investigaciones de homicidios. Estamos tratando con un asesino calculador, declaró Sullivan a los periodistas en una conferencia de prensa. Alguien que planifica meticulosamente y prácticamente no deja rastro. Las pruebas forenses fueron mínimas. Los gorros de dormir se vendían en numerosos grandes almacenes. El método de estrangulación, un cordón de seda, dejó pocas marcas distintivas que permitieran identificar al agresor. No se encontraron huellas dactilares en ninguna de las escenas del crimen, lo que sugiere que el asesino llevaba guantes. La respuesta pública fue previsible. El miedo dio paso al pánico. Las ventas de cerraduras y dispositivos de seguridad para el hogar se dispararon. Las mujeres evitaban caminar solas al anochecer. Se formaron grupos de vigilancia vecinal en las zonas afectadas. Psicólogos publicaron perfiles en periódicos sugiriendo que el asesino podría ser un paciente psiquiátrico dado de alta o alguien con una fijación patológica al sueño. Durante este periodo de creciente tensión, la familia Bremont mantuvo su tranquila rutina. Agnes asistía a su grupo de la iglesia y a las actividades benéficas. Leticia continuaba su trabajo en el bufete de abogados. José parecía estar en medio de uno de sus episodios de KLS. Su madre le informó al médico de cabecera que su fase de sueño actual había comenzado a finales de octubre y parecía inusualmente prolongada. El doctor Malcolm Richards, médico de cabecera de Bremont, anotó en su historial clínico de diciembre de 1935, el paciente JB continúa con un episodio prolongado de hipersomnia, ahora en la 6ª semana, duración inusual en comparación con episodios anteriores. La madre informa que está despierto aproximadamente de 4 a 6 horas diarias, presentando confusión cognitiva y apatía típicas cuando está consciente. Se recomienda la observación continua y la documentación de los patrones de comportamiento. Lo que nadie se dio cuenta fue que Josiah ya no estaba experimentando un auténtico episodio de KLS. Había aprendido a imitar a la perfección los síntomas de su condición, creando periodos de aparente hipersomnia totalmente inventados. Estos episodios inventados le proporcionaban la excusa perfecta para sus actividades nocturnas. Mientras la ciudad se acobardaba ante el destripador dormilón, la propia madre del asesino, sin saberlo, avaló su paradero, diciéndoles a vecinos y amigos: el pobre Josiah está en otra de sus fases de sueño. Apenas se levanta de la cama. El dormitorio de Josiah Brahman ocupaba la esquina noreste del segundo piso de su casa. Era una habitación espaciosa con ventanas altas que mantenía siempre cerradas con cortinas, aparentemente debido a la fotosensibilidad propia de su condición. La habitación contenía una gran cama con dosel, un escritorio, una estantería llena de textos de ingeniería heredados de su padre y un armario antiguo. Lo que la habitación también contenía, sin que el resto de la familia lo supiera, era un elaborado sistema diseñado para el engaño. José había modificado el espacio para permitir sus salidas y regresos clandestinos sin ser detectado. La propia cama albergaba su mayor engaño, un maniquí cuidadosamente construido con almohadas y ropa que, bajo las mantas y en penumbra, creaba la convincente ilusión de una persona dormida. La reconstrucción forense de la metodología de Josiah, compilada tras la resolución del caso, reveló una mente de notable ingenio. Había creado un sistema de poleas oculto tras la cabecera que le permitía ajustar ligeramente la posición del maniquí, creando la impresión de una persona que se movía durante el sueño. La cabeza del maniquí se fabricó a partir de un maniquí médico que había adquirido en una venta de excedentes de un hospital, cubierto con una peluca hecha con su propio cabello. La rutina de Agnes Brahman era predecible. Revisaba a su hijo todas las noches antes de acostarse sobre las 10 de la noche y de nuevo a las 6 de la mañana antes de empezar su jornada. La tenue iluminación que usaba para no molestarlo favorecía a Josiah.
Las noches en que planeaba sus actividades, ya se había ido para cuando ella lo revisaba, con el chupete puesto. José salió por su ventana y descendió por una escalera de servicio al jardín. La escalera, un vestigio de cuando los pintores habían trabajado en la casa el verano anterior, había sido dejada allí deliberadamente por José, quien convenció a su madre de que era demasiado pesada para moverla con seguridad. Su taller en la planta baja tenía una entrada independiente para sus devoluciones. Los registros de la Autoridad de Tránsito de Chicago, examinados tras la publicación del caso, mostraron compras irregulares de billetes que coincidían con las fechas de los asesinatos en la estación más cercana a la casa de los Bremont. José viajaba ligero, llevando únicamente un pequeño maletín de médico con sus herramientas, cordón de seda, guantes y los ahora infames gorros para dormir. Su selección de víctimas no siguió un patrón emocional, sino una evaluación calculada de la vulnerabilidad y la accesibilidad. Elizabeth Calpel, la primera víctima, había sido observada durante sus paseos nocturnos habituales. Raymond Foster solía trabajar hasta tarde solo en su oficina. Cada víctima representaba una oportunidad, más que un blanco específico de ira o deseo. La precisión de la planificación de José se extendió al tiempo y las condiciones meteorológicas. Prefería operar en noches con precipitaciones ligeras, suficientes para mantener las calles relativamente vacías, pero no tan intensas como para dificultar el tránsito. El análisis meteorológico policial confirmó posteriormente que todas las fechas de los asesinatos coincidieron con lluvia o nieve ligeras. El Dr. Auden Monroe, el experto en psiquiatría que posteriormente examinó los diarios de José, señaló: el sujeto demuestra una compartimentación de la personalidad típica de un comportamiento sociopático organizado. Sus escritos no muestran empatía por las víctimas, sino más bien orgullo por los aspectos técnicos de sus actividades. La característica del gorro de dormir parece estar relacionada con su propio trastorno del sueño, una proyección de su condición en sus víctimas. Durante este periodo, José mantuvo diarios meticulosos, ocultos en un doble fondo de su armario. Estos escritos revelaban no solo sus métodos, sino también su estado psicológico distante. Se refería a sus víctimas por números en lugar de nombres y evaluaba sus actuaciones con precisión clínica. Los diarios contenían mapas detallados de Chicago con posibles objetivos marcados en tinta roja. Lo que hizo perfecto el engaño de José fue su fundamento en la verdad. Él realmente padecía el síndrome de Klein-Levin y sus episodios legítimos habían sido bien documentados por su familia y su médico durante años. Había estudiado cuidadosamente su propia condición, aprendiendo con precisión a imitar los comportamientos que su madre y los médicos esperaban ver. Durante su adolescencia, José mantuvo diarios privados donde documentaba sus síntomas, patrones de sueño y cambios de comportamiento. Observaciones científicas que posteriormente se transformaron en la meticulosa planificación de sus crímenes. Su historial médico creó una coartada casi impenetrable. Cuando afirmó estar en medio de un episodio de KLS durante periodos que coincidían con asesinatos, nadie tenía motivos para dudar de él, y menos aún su devota madre y hermana, quienes habían presenciado su auténtico sufrimiento durante años. Incluso cuando se le observaba despierto durante estos episodios inventados, su fingida confusión y apatía eran coherentes con los síntomas de su trastorno. El 17 de enero de 1936 marcó un punto de inflexión en el caso del destripador dormilón. Ese día, mientras José se encontraba sumido en un profundo sueño, Leticia Bramand entró en su habitación para entregarle sábanas limpias. Agnes había ido a una recaudación de fondos de la iglesia, dejando a Leticia sola con su hermano dormido. Mientras colocaba la ropa de cama en su armario, Leticia soltó sin querer un libro del estante superior. Al intentar colocarlo, sus dedos detectaron una irregularidad en la madera del panel trasero. Una investigación más profunda reveló un compartimento oculto que contenía los diarios de José, recortes de periódicos sobre los asesinatos y una pequeña caja con 2 gorros de dormir sin usar, idénticos a los descritos en los informes de prensa. El descubrimiento de Leticia se desarrolló en etapas de incredulidad. Los diarios iniciales parecían ser exploraciones teóricas, el tipo de fascinación macabra que podría explicarse por el peculiar interés de su hermano por el crimen. Pero a medida que seguía leyendo, las entradas se convirtieron, sin lugar a dudas, en relatos en primera persona de los asesinatos que habían aterrorizado a Chicago. Una entrada del 11 de noviembre decía: Sujeto 1 seleccionado, ruta planificada, pronóstico del tiempo favorable, preparación del implemento completa.
La siguiente entrada, del 13 de noviembre, contenía un recorte de periódico sobre el asesinato de Elizabeth Caldwell junto con la evaluación clínica de Josiah, ejecución exitosa, sin testigos, colocación del casquillo según lo previsto, viaje de regreso sin incidentes. Actas judiciales documentaron posteriormente el testimonio de Leticia sobre este momento. Recuerdo estar allí de pie, con estos libros en la mano, mirando a mi hermano dormir plácidamente y sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Era imposible reconciliar al hermano que conocía con estos escritos, pero la evidencia era innegable. El dilema moral de Leticia fue inmediato y abrumador. La lealtad familiar se enfrentaba a su sentido del deber cívico y al horror de lo que había hecho su hermano. Su formación jurídica en el bufete donde trabajaba le proporcionó una comprensión clara de su obligación legal de denunciar tales pruebas. Sin embargo, dudó. Durante 9 días, Leticia cargó sola con el peso de este conocimiento. Observó a su hermano con nuevos ojos, notando la precisión de sus movimientos durante los periodos de vigilia, la mirada calculadora que antes había atribuido a su inteligencia. Empezó a reconocer indicios del extraño descrito en los diarios. Durante este periodo, Leticia tomó varias precauciones. Cerró la puerta de su dormitorio por la noche y empezó a llevar el reloj de bolsillo de su difunto padre con una navaja oculta. También copió páginas clave de los diarios de Josiah y las selló en un sobre dirigido a la detective Merced, que guardaba en su escritorio en el trabajo como seguro por si algo le pasaba. El análisis psicológico sugeriría posteriormente que la demora de Leticia en denunciar a su hermano se debió no solo a la lealtad familiar, sino también a una especie de shock traumático. La doctora Eleanor Blackwell, quien entrevistó a Leticia durante su juicio, señaló: la señorita Bremont exhibió síntomas clásicos de parálisis psicológica ante la información que reestructuró fundamentalmente su comprensión de la realidad. Su respuesta tardía representa un periodo de procesamiento interno más que una obstrucción calculada de la justicia. El 26 de enero se produjo un quinto asesinato, el de Walter Jenkins, vigilante nocturno de un almacén cerca del río Chicago. El asesinato siguió el patrón establecido, con una diferencia significativa. El gorro de dormir que se le puso a la víctima llevaba grabado el monograma JB. Este detalle no se publicó en los periódicos, pero Leticia lo conocía a través de sus contactos en el bufete, que tenía vínculos con el departamento de policía. El monograma la convenció de que las acciones de su hermano estaban derivando en un descubrimiento intencional. El asesino, su hermano, ya no se conformaba con un reconocimiento anónimo. El 27 de enero, Leticia tomó una decisión. No confrontó directamente a Josiah. En cambio, guardó los diarios en su escondite y comenzó a trazar un plan para contactar a las autoridades. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, el destino intervino en forma de un accidente de tráfico inesperado que alteraría el curso de la investigación. La noche del 28 de enero de 1936, Josiah Brahman salió de la casa familiar para la que sería su última excursión. Los registros meteorológicos indican que fue una noche inusualmente despejada con temperaturas bajo cero, algo que contrastaba con su predilección por el mal tiempo. Esta desviación del patrón resultaría fatal. Cabe destacar que Josiah le había anunciado a su madre ese mismo día que se sentía más lúcido, insinuando que su episodio actual en KLS podría estar llegando a su fin. Una maniobra calculada para prepararse para un posible cambio en su estrategia de coartada. En realidad, estaba planeando otro asesinato, tras haber identificado a una posible víctima que trabajaba en turnos nocturnos en una farmacia cerca del río Chicago. Aproximadamente a las 2:17 de la mañana del 29 de enero, un camión de reparto conducido por Harold Winters dobló la esquina de las calles Dearborn y ELM. Winters, que hacía una entrega a una panadería a primera hora de la mañana, testificó posteriormente que vio una figura cruzar la calle repentinamente. A pesar de frenar, el camión atropelló al peatón, quien fue declarado muerto en el lugar por los agentes que acudieron al lugar. La víctima no portaba identificación, pero el maletín médico encontrado cerca contenía artículos que llamaron la atención de la policía de inmediato: un cordón de seda, guantes y un gorro de dormir con las iniciales JB, que coincidían con el que llevaba Walter Jenkins. El agente Michael Donovan, quien atendió al accidente, señaló en su informe: fallecido, hombre de aproximadamente 30 años, bien vestido. El contenido del maletín médico sugiere una posible conexión con la investigación en curso sobre Sleepy Rapper. Agnes Bremont fue notificada de la muerte de su hijo a la mañana siguiente.
El informe oficial indicó que la causa fue muerte accidental por colisión vehicular. No se mencionó los objetos sospechosos encontrados junto al cuerpo, ya que el detective Mercer había clasificado inmediatamente esas pruebas como confidenciales para la investigación del asesinato en curso. Durante 11 días tras la muerte de Josiah, la investigación avanzó por vías paralelas. En público, la policía continuó la búsqueda del destripador dormilón. En privado, comenzaron a construir un caso que vinculaba a Josiah Brahman con los asesinatos. El gorro de dormir con sus iniciales proporcionó causa probable para una orden de registro de la residencia de los Bremont, que se ejecutó discretamente con el pretexto de recoger las pertenencias de Josiah. Durante la búsqueda, los investigadores descubrieron el compartimento falso en el armario de Josiah. Los diarios proporcionaron pruebas contundentes de su culpabilidad, incluyendo detalles de los crímenes que no se hicieron públicos. El análisis forense del cordón de seda hallado en su maletín coincidió con las fibras presentes en las heridas del cuello de las víctimas. El 9 de febrero de 1936, Noticia Brahman acudió a la Comisaría Central del Departamento de Policía de Chicago y solicitó hablar con el detective Mercer. Su declaración, grabada durante 7 horas, aportó las últimas piezas del rompecabezas. Reveló su descubrimiento de los diarios, su conocimiento de la condición de su hermano y su creencia de que éste había utilizado su trastorno como tapadera para sus crímenes. Cuando le preguntaron por qué no se había presentado inmediatamente tras descubrir la evidencia, Leticia respondió: quería a mi hermano. Quería creer que había algún error, alguna explicación, pero cuando me enteré de su muerte y de los objetos encontrados con él, supe que ya no podía protegerlo y que tal vez nunca debía haberlo hecho. El caso contra Josiah Brahman se presentó al público el 11 de febrero de 1936. El capitán Sullivan ofreció una conferencia de prensa anunciando la resolución del caso del destripador dormilón. El titular del Chicago Tribune decía: destripador dormilón identificado, vástago de una familia prominente, llevaba una doble vida. Agnes Bremont sufrió un derrame cerebral al enterarse de los crímenes de su hijo y falleció 3 días después. Entre sus pertenencias se encontró una carta dirigida a las familias de las víctimas, en la que expresaba su profundo pesar y desconcierto por las acciones de su hijo. Leticia Bremont fue acusada de obstrucción a la justicia y retención de pruebas. Su juicio comenzó el 7 de abril de 1936 y duró 4 días. El jurado deliberó solo 3 horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad. El juez William Harrison, considerando las circunstancias excepcionales del caso, la condenó a 18 meses de prisión, una pena leve en comparación con el máximo de 5 años. La evaluación psiquiátrica de los escritos y la metodología de Josiah se convirtió en un caso de estudio fundamental en el emergente campo de la psicología criminal. El análisis publicado por el Dr. Monroe, El destripador dormilón, compartimentación y engaño en asesinatos en serie, se convirtió en lectura obligatoria en el FBI cuando se estableció su unidad de ciencias del comportamiento décadas después. El estudio destacó cómo Josiah había instrumentalizado su condición médica legítima, transformando un trastorno neurológico genuino en la coartada perfecta para un delito. Investigaciones posteriores identificaron que Josiah probablemente había padecido un trastorno de personalidad antisocial comórbido que permaneció sin diagnosticar, ya que sus anomalías conductuales se habían atribuido a su KLS. Su caso impulsó nuevos protocolos en la comunidad psiquiátrica para evaluar a pacientes con trastornos del sueño en busca de otras afecciones psicológicas. Los psiquiatras interpretaron las gorras de dormir, que tanto aterrorizaron a Chicago, como la forma en que Josiah sometía a sus víctimas a un sueño eterno, una proyección de su propia relación desordenada con la conciencia. La última gorra, con sus iniciales, se consideraba una prueba de que había comenzado a buscar reconocimiento por sus crímenes, una progresión común en los reincidentes. El caso Bremont fue desapareciendo de los titulares a medida que avanzaba el año y nuevos crímenes captaban la atención pública. La casa familiar se vendió y su contenido se subastó. Leticia, tras salir de prisión en octubre de 1937, cambió su nombre y se mudó a California, donde vivió en el anonimato hasta su muerte en 1982. El caso del destripador dormilón permanece en los libros de texto de criminología como un ejemplo temprano de cómo las condiciones médicas pueden ser utilizadas como arma para crear la coartada perfecta, y cómo incluso los engaños más cuidadosamente construidos eventualmente se desmoronan.